Karl Marx, en su teoría, hace un análisis de la realidad social y dice que lo que diferencia al hombre del resto de seres vivos no es el pensamiento, sino el trabajo. Marx, en su teoría, presta especial atención a los modos de producción, que dice que es lo que define la sociedad. Estos se caracterizan por las fuerzas productivas, que son los trabajadores y los instrumentos de trabajo, y las relaciones sociales de producción, que son relaciones que se producen entre los propietarios y los no propietarios. Marx, partiendo de que el factor económico es el que hace funcionar las sociedades, lo denomina infraestructura o estructura económica, que es la base del fundamento a partir del cual se explican todos los otros estratos de las sociedades. No obstante, sobre esta base también hay unas superestructuras que ayudan a mantener el orden de la infraestructura. Estas son la superestructura jurídico-política que administra y revisa la organización de la sociedad civil y reprime los individuos o grupos que salen del orden establecido. La superestructura ideológica, que hace referencia a la forma en que los hombres se representan dentro del orden social en el que viven. La ideología es la conciencia social de los hombres, y Marx hace una distinción entre la ideología dominante, la que expresa la voz de la clase dominante, y las ideologías marginales que expresan la necesidad de cambio, según Marx. Tanto la superestructura jurídico-política como la ideológica son manifestaciones de la vida social y se encargan de mantener el orden establecido por la infraestructura, que es el fundamento de la sociedad. Esta es una de las tesis básicas del pensamiento de Marx e implica una concepción materialista de la realidad social, porque dice que lo que determina la sociedad es el factor económico, y como el factor dominante de una sociedad es el económico, lo que mejor la expresa es su modo de producción. Marx dedicó gran parte de su vida a estudiar el modo de producción capitalista y planteó sus ideas sobre este en su obra El Capital. Los puntos más importantes de su análisis son: Marx plantea que en el capitalismo todo nuevo valor es creado en la sociedad por el trabajo. Al mismo tiempo, la misma fuerza de trabajo es una mercancía, sujeta de compra y venta en el mercado. Esto significa que tiene un valor de cambio, y por este valor, su propietario, el obrero, intercambia su fuerza de trabajo por otras mercancías. Dinero en el mercado de trabajo. El obrero, en su jornada laboral, vende una cantidad de fuerza de trabajo y a cambio recibe un salario. El capitalista compra esta fuerza de trabajo y la consume, pero Marx nos dice que este consumo es especial, ya que el capitalista genera otras mercancías y el valor de estas es superior al salario que ha pagado al obrero. Esta diferencia es la plusvalía, y aquí es donde se encuentra el secreto del capitalismo. Marx recoge la idea original de Feuerbach, el cual había hablado de alienación religiosa, y le da otro sentido. Como hemos dicho, el trabajo es una actividad específicamente humana. Es donde el hombre expresa su naturaleza. El problema es que en la sociedad industrial, el hombre no controla el producto de su trabajo. El producto no le pertenece. Es ajeno a él, es un producto externo, porque en realidad pertenece al empresario. Además, como el trabajo también es una mercancía, el trabajo también se convierte en algo externo. En consecuencia, el trabajo se desnaturaliza. No es voluntario, sino forzado. Es ajeno al trabajador. El trabajador no expresa su ser en el trabajo, no se afirma como ser humano, sino que se niega. El trabajo ya no es una satisfacción de una necesidad, sino un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Con este estudio, Marx revela la naturaleza y las contradicciones del modo de producción capitalista. Aunque la producción es básicamente social,
La apropiación de los productos del trabajo es privada. Esto divide la sociedad en clases sociales, los dominantes y los oprimidos. A partir de su análisis, Marx critica. Dice, los filósofos solo han interpretado el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Propone que es necesario provocar el cambio histórico, porque las relaciones de producción son desiguales. La clase dominante, los burgueses, oprime a los de los proletarios. En el Manifiesto Comunista nos dice que toda la historia de la sociedad humana es una historia de lucha de clases. Así, el materialismo de Marx también se ve reflejado en su concepción de la historia, porque para él el motor de la historia y del cambio es la lucha de clases. Para explicar esto, Marx recoge el concepto de dialéctica. La historia es una sucesión de etapas que se confrontan las unas con las otras. Dentro de esta, la situación presente, la explotación de los proletarios por parte de los burgueses, cambiará a través de la lucha de clases, de la revolución del proletariado, en la cual necesariamente instaurarán una dictadura como forma de gobierno provisional para llegar a la etapa final, el comunismo. Una sociedad sin clases, sin Estado y sin propiedad privada.